Buenos días. Buenos días. ¿Qué le hablo? Tenemos la oportunidad esta mañana de platicar con el senador Patricio Martínez. Señor senador, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Qué gusto. Sí, qué gusto saludarlo. Hace algunos meses que no teníamos oportunidad de platicar y menos con el micrófono abierto a toda su numerosa audiencia. No, pues sabemos que está muy ocupado, sobre todo pues, con la entrada del nuevo gobierno, pues hay muchas cosas que hacer en el Senado y pues no hemos querido molestarlo, pero qué bueno que nos toma la llamada este día, pues que no sé cómo usted lo recuerda, señor senador, hace 12 años precisamente, un 17 de enero del 2001, usted sufre pues una desgracia que hasta este momento pues los chihuahuenses la recordamos por este atentado contra el primer mandatario estatal. Bueno, mire, obviamente que son sentimientos encontrados, en la alegría de estar y de ser, y la contrariedad de haber vivido un episodio tan difícil, no solamente en lo físico, en lo personal, sino en todo lo que es la humanidad que lo conforma uno, toda la gama de aspectos que conforman la persona, no solamente en lo craneal, ¿verdad? Independientemente de que, bueno, fue un acontecimiento que lo percibí desde entonces, lo comprendo perfectamente por las múltiples manifestaciones de dolor, de contrariedad, de molestia, de reflexión con oración, de consternación que me fueron expresadas entonces y que siguen expresándoseme en los más variados lugares, no solo del estado, sino inclusive del mundo. Me he encontrado en algunos viajes con gentes en lugares tan remotos como Alaska o en algún lugar de Europa, y gentes relacionadas con Chihuahua o con México que me distinguen, me hacen una expresión que me conmueve en el momento en que me hacen la confesión de que al conocerme recuerdan este hecho y que estuvieron un día como hoy, hace 12 años, y en los posteriores, haciendo votos, oraciones, con plegarias, con mucha fe, para que en esa circunstancia saliera adelante de aquel trance. Y eso pues es muy conmovedor, porque pues siendo gentes que están en lugares remotos con las que uno no tiene una relación personal directa, pues hacen una confesión que es profundamente humana y que es muy propia de los humanos y de filosofías como la cristiana, lo que es la cercanía con el prójimo ante sus circunstancias difíciles. Es pues un mandamiento que se convierte en un sentimiento de solidaridad y de cercanía con el próximo, aunque sea terrible, de un terremoto como puede ser de un extremo a otro de América o de uno a otro continente. Me parece que ahí tenemos una expresión
muy clara de lo que son nuestros valores como sociedad, y que los he experimentado durante todos estos años con una no solamente satisfacción, sino con una reflexión personal de lo importante que es, pues, el tener estos sentimientos profundamente humanos. Estoy contento, le doy gracias al cielo, la vida, le doy gracias obviamente a las manos que el cielo puso con una gran sabiduría dirigiéndolas para que pudieran entrar con un bisturí, sea el tradicional o sea el de rayos gamma, para poder hacer una exploración en lo remoto del universo que es cada cráneo, cada cerebro, en este caso el mío, y poder hacer una asepsia de todo lo que quedó ahí con motivo de la entrada del proyectil. Y bueno, pues mire que el ángel de la guardia hubiera tenido el debido cuidado de que el proyectil al penetrar la bóveda craneana, en vez de ir a darle a las neuronas y destruirlas, se fuera por un pasillo, por un corredor que en su formación anatómica tiene el cerebro, en donde no hay neuronas, sino espacios de solamente 7 milímetros, por los que fue ese ángel de la guardia conduciendo un proyectil de 5 milímetros, y que pasando por el medio de los cientos de millones de neuronas no las tocara, pasara pues por zonas digamos de nervaduras, y luego saliera estallando la parte superior del cráneo, dejando una erupción que fractura por partes irregulares la salida, a diferencia de la entrada, que es muy regular, de 1/38, muy pequeña. Y bueno, el poder platicar esto no resulta fácil, pero lo hago con esta descripción porque no fue poco, y pocos, muy pocos, podemos platicarlo con total y absoluta integridad física. Y esto pues es una gracia que el cielo me concedió de una manera extraordinaria. Cuando veo al futbolista, cuando veo a este último deportista que acaba de morir por las heridas de cráneo, obviamente que me doy cuenta de la diferencia que hizo el cielo y ese ángel de la guardia conmigo. Y bueno, pues no tengo nada más que darle gracias a la vida, al cielo, y obviamente a mis prójimos, a mis conciudadanos, porque la fuerza de la oración, sin duda, en la suma de muchísimas almas y de muchísimas gentes, logré alcanzar esta salud. Y 12 años después, pues en plena actividad física, personal, en todos los ámbitos, los particulares, y también en lo político como senador de la República, sirviendo a Chihuahua, sirviendo a los chihuahuenses todos, desde Juárez hasta Villa Coronado y López, y desde Madera hasta Ojinaga, obviamente con mucho interés en encontrar solución desde el Senado para los problemas nacionales, sumándome
a todas mis compañeras y compañeros del Senado y buscando siempre por las causas de la frontera, toda mexicana, de Tijuana a Reynosa, a Matamoros, y con especial énfasis por Ciudad Juárez. Creo que vienen tiempos mejores, creo que se están componiendo las cosas, hubo buenos resultados en estos meses pasados, de mucha intensidad en el trabajo en el Congreso de la Unión. Y bueno, pues mire, licenciado, agradecerle, desde que estuve por ahí en campaña no habíamos platicado. Sí. Y mire cómo viene a hacer su llamada en este día con un amable recuerdo que está usted haciendo de esta efeméride tan personal, pero tan chihuahuense y generalizada por las circunstancias que entonces se dieron, de que era un servidor, el jefe del Ejecutivo. Hoy prácticamente, senador Patricio Martínez, se cumple 12 años de esta segunda oportunidad que le da el creador, y en esta segunda oportunidad pues está de nuevo en la política, como usted lo comenta, sirviendo no solamente al pueblo de Chihuahua, sino a todo México en este puesto que hoy ocupa. Así es, y bueno, pues mire, esto demuestra algo que en muchas ocasiones lo expresé y que no puedo perder la oportunidad de decirlo. Aunque la política es dura, es fría, es cruel, es inhumana en muchas ocasiones, la verdad es que no deja de ser hecha por humanos que están hechos de carne y hueso, con un alma, con un espíritu que está ahí en esa presencia física, y con todo y que haya la frialdad de la política, la realidad es que hecha por humanos no puede dejar de haber sentimientos y circunstancias personalísimas que yo las experimenté en un día como hoy, hace 12 años, en la máxima expresión de el ser o no ser, por unos instantes y por unas 10 milésimas de milímetro, ¿verdad? Porque fueron así de pequeñas las diferencias entre la vida y la muerte. Y pues mire, que aquí estoy, afortunadamente con mucha salud y con mucho trabajo y con la satisfacción de estar sirviendo a los demás y con el optimismo de que en estas tareas del servicio público habré de seguir contribuyendo por las causas de la sociedad. Don Patricio Martínez García, ¿cuál es ahorita la actividad que están realizando en el Senado de la República? Bueno, estamos en receso respecto de lo que son las sesiones plenarias. Estamos en trabajos de comisiones, en una serie de reuniones. Mañana estaré en la Ciudad de México. Habré de regresar para estar atendiendo asambleas de mi partido en la ciudad de Chihuahua, para luego regresar el mismo lunes y atender a una reunión de la fracción priista, somos 54, en donde con el tiempo que nos da este receso de lo que son las sesiones, estaremos atendiendo a una reunión plenaria nuestra en el estado de Nayarit, y en donde estaremos haciendo el análisis de lo que realizamos en estos 4 meses anteriores y viendo el proyecto del trabajo para el siguiente periodo legislativo, que se inicia el 1 de febrero, el 5 de febrero, y que habrá de durar con mucha intensidad y con mucha carga de trabajo por lo que hay de anuncio, de iniciativas de leyes y de cambios
a la estructura con la que se gobierna este país, en lo legal, la reforma energética, la reforma laboral ya concluida afortunadamente, después de 42 años no se tocaba de fondo la Ley Federal del Trabajo, quedó concluida, y bueno, las otras reformas como la reforma hacendaria, yo insisto en que debe ser una reforma hacendaria más que una reforma fiscal, y con eso pues ir en esta reunión que tendremos la semana que entra proyectando el trabajo que vamos a desarrollar los meses de febrero, marzo, abril y mayo, que es el segundo periodo de sesiones de esta legislatura. ¿Cómo ve ahorita usted este tipo de reformas que se están haciendo, que han tocado ya en el Senado, y la participación de los otros partidos políticos? ¿Usted siente y cree que hay intención de los demás partidos, de los integrantes pues en el Senado de la República que corresponden a esos partidos políticos, de cambiar México? Bueno, mire, sí, yo creo que la intención de cambiar a México la ha habido no en esta legislatura, sino en las anteriores. Desgraciadamente, en las anteriores no hubo la capacidad de construir los acuerdos, o porque las circunstancias no lo permitían, el ambiente ríspido no lo permitía, o porque los actores no tuvieron la habilidad y los liderazgos suficientes, lo que sea. No podemos señalar ni culpable ni podemos señalar un solo elemento de los muchos que constituyen la capacidad y posibilidad de una legislatura de ser eficaz y sobre todo de construir acuerdos. Lo que sí le puedo decir es que en estos momentos, en la actual legislatura, hemos hecho enormes esfuerzos por construir los acuerdos. Y digo hemos hecho porque todos los integrantes de todos los partidos, y de una manera especial quienes tienen el liderazgo de cada una de esas fracciones, pues hemos desarrollado un esfuerzo especial, muy tenaz. Yo le podría decir que con una voluntad bíblica, que dicen los evangelios que hay que intentar las cosas 70 veces 7. Bueno, 70 veces 7 estuvimos buscando el acuerdo y conteniendo en muchas ocasiones la expresión con todas las razones sobradas que pudiéramos tener, pero que al hacer esa expresión impidiera que se llegara a un acuerdo. Por más razón que pueda yo tener, si voy a estar señalando esas razones que para mi adversario o para mi contraparte o para mis colegas no resultan tan agradables, en vez de sostener muy en alto mi razón, lo que voy a lograr es que el adversario sostenga también muy en alto su razón y no lleguemos a un acuerdo. Entonces en muchas ocasiones hay que recular y dar marcha atrás por mucha razón que se tenga y privilegiar el acuerdo. Resultado, mire, en 4 meses de trabajos del Senado y del Congreso de la Unión, de septiembre a diciembre, se tuvo un resultado histórico. Nunca en un primer periodo de sesiones de una legislatura se habían votado tantas leyes y de tanta trascendencia, y que, como le digo, para muestra un botón, la Ley Federal de Trabajo, que no es perfecta, pero es perfectible, pero que ya es un gran avance que permitirá que trabajadores y patrones tengan una relación conforme al siglo XXI y a las circunstancias del Juárez, del Chihuahua y del México de hoy, y no desde 1970,
que fue con aquellas circunstancias como se concibió originalmente la Ley Federal del Trabajo. Obsolescencias inaceptables en un México que debe competir con el mundo y que no lo podrá hacer mientras tenga un marco legal que regula las relaciones de trabajadores y patrones con una visión pues tan atrasada como la de 1970. Esto pues espero que Cuarense me lo tomen como una información respecto del trabajo que hemos estado haciendo los senadores y los legisladores todos. Debo hacerle una aclaración que me parece de justicia. No estoy haciendo una expresión partidista, diciendo que los priistas hicimos esto. Quiero decirle que en el Senado estamos 4 legisladores, senadores, que son la licenciada Graciela Ortiz, la licenciada Lidia Merodio y un servidor como priista. Y está también el senador Javier Corral, de origen panista. Somos 4 senadores. A la hora que trabajamos ahí, ciertamente tenemos los matices del origen partidista, pero hemos buscado dejar de lado esta circunstancia, tener el diálogo, tener la relación humana, personal, que permita ir decantando los asuntos y en corto ir resolviendo diferencias que en la suma de esa resolución de diferencias en corto nos da por resultado un acuerdo de todos los senadores del Senado que viene a desembocar en leyes y en decretos que están a la vista y que tenemos la gran esperanza de que en el siguiente periodo se supere lo ahora realizado y que logremos avances que le den a cada cuarense, a cada chihuahuense, a cada mexicano un marco de trabajo diferente, superado, porque bueno, la pregunta podría ser, oiga, ¿y a mí de qué me sirve Patricio Martínez o Javier Corral o toda esa bola de senadores en el Senado si sigo estando con una dificultad en mi vida diaria por la inseguridad? ¿A qué horas me van a poner un policía en la puerta de mi casa que me dé seguridad? Bueno, yo quiero decirle a los cuarenses, sí estamos trabajando en lo que habíamos ofrecido, sí estamos trabajando por su seguridad que quedó hecha pedazos en los años pasados. Y la seguridad, bueno, no se las vamos a suministrar poniéndoles un policía en la puerta de su casa o un policía en cada automóvil, porque además de que sería imposible, pues no es lo ideal en lo que debe conformarse la convivencia mejor en una sociedad tan grande como la mexicana, con 120 millones de mexicanos. Creo que el actualizar el marco jurídico que permita una mejor organización nacional y que permita pues que se den las condiciones de la mejor convivencia y que elimine la inseguridad al ir poniendo las cosas en su lugar, con más justicia social y con mejor organización en los cuerpos de seguridad. Esta fue una de las grandes discusiones en el Senado, en el Congreso de la Unión, en los meses pasados. Si se daba la nueva organización al gobierno federal, a partir de las iniciativas que presentó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública tuvieran una organización y que estuvieran en un organigrama diferente al anterior. ¿Por qué? Bueno, porque era evidente que había que hacer cambios. La organización que se tenía no estaba funcionando, y tan no estaba funcionando que caímos en esta terrible condición de inseguridad
de todo el país. Al hacer, pues, una nueva organización, al darle a la Secretaría de Gobernación otras facultades, al ubicar a la Secretaría de Seguridad Pública anterior en otra posición, al darle un esquema de mejor coordinación a todo lo que es la seguridad pública en el país, se tienen fundadas esperanzas de que la seguridad en el país mejore sensiblemente a paso rápido a partir precisamente de esas reformas que se hicieron en el mes de diciembre y que el nuevo gobierno federal, en acuerdo con todos los demás gobiernos municipales y estatales, le den al ciudadano la seguridad perdida. Oiga, senador, quiero hacerle una pregunta, no sé si me la pueda responder. Vimos, por ejemplo, que el martes la Secretaría de Gobernación nombra al nuevo comisionado del Instituto Nacional de Migración y me llama poderosamente la atención el hecho de que el perfil que se buscó fue una persona con experiencia policíaca. ¿Habrá cambios en el Instituto Nacional de Migración en cuanto a su operación? ¿Tendremos una policía fronteriza? Bueno, miren, no es necesariamente la conclusión de un silogismo con esas premisas como lo insinúa en la pregunta. Me parece que el hecho de tener a un elemento que encabece lo que es la vigilancia migratoria con conocimiento policíaco, no necesariamente se va a establecer una policía que ¿en la frontera haga una persecución de los inmigrantes en la frontera? No es esa la tendencia, ni es eso lo que se busca. En todo caso, la persona que fue ahí nominada es una persona que tiene experiencia en la organización de fuerzas, en la organización de recursos humanos, con disciplina, que puedan establecer una logística suficiente para atender a un problema migratorio que está haciendo un gran boquete en lo que son las instituciones nacionales. Un país que no tiene resguardadas sus fronteras y que no tiene control del tránsito de propios y extraños por sus fronteras es un país que está perdido. Y esto es algo que viene desde siempre como una referencia histórica. El día que el gran imperio chino vio que necesitaba tener control de sus fronteras y evitar el acceso de tribus bárbaras que causaban grandes destrozos a su sociedad y a su economía, se decidió a levantar la Gran Muralla China, que, bueno, es algo así como un edificio de 5 pisos que se prolonga de aquí a la frontera sur de México y luego regresa y luego se vuelve a ir. Son 6,000 kilómetros de muralla china y es el mejor ejemplo de un gobierno que busca tener control de sus fronteras. Claro, esto tuvo luego otros efectos de aislamiento y de otro tipo, pero es evidente que ahí tenemos una lección de cómo los países buscan, necesitan, requieren, con el esfuerzo que sea necesario, y la muralla china es el mejor ejemplo, de evitar la pérdida de control del tránsito de personas en sus fronteras. Se busca esto, no necesariamente el tener una fuerza policiaca. Ah, ok, sí, para que nos quede muy bien claro. Senador, pues le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada, el platicar incluso cosas personales con usted, y obviamente el quehacer político y legislativo que está haciendo Patricio Martínez García en el Senado de la República. Muchas gracias. ¿Algo más que desee agregar? Muchas gracias a usted, licenciado, en un día tan especial para un servidor, que haya tenido este gesto de pues, que platicáramos al aire, y muchas gracias a los cuarenses. Les ofrecí en campaña, como fue la última vez que estuve ahí con usted en los micrófonos, el
las cabinas de la radio ahí con usted, Radio Net, y les ofrecí que había de trabajar. A eso me he estado dedicando y lo estamos haciendo buscando con todo el tiempo que sea necesario, en jornadas muy prolongadas, en un pues en un trabajo con muchos frentes, porque son muchas las iniciativas, mucha la velocidad con la que se tienen que hacer estos cambios, en atención a un enorme rezago que traemos los mexicanos en la actualización de nuestro marco legal y de todo lo que es el trabajo legislativo, y lo estamos haciendo con mucho gusto, lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Estas cosas tienen que hacerse no solamente con técnica, con la sabiduría propia de los peritos en cuestiones parlamentarias y con la representación que todos llevamos ahí de la República misma en el Senado, sino que tiene que hacerse con entusiasmo, teniendo la sangre corriendo en las venas, con la suficiente adrenalina y con la profunda convicción en cada uno de los que estamos ahí de que el país necesita que le demos desde el Senado y desde el Congreso de la Unión la solución que está reclamando cada ciudadano en su vida diaria. Muchas gracias, senador, que tenga un excelente día. Y gracias, licenciado, un abrazo. Por cierto, sí, espero que en los próximos días haya un ambiente un poco más cálido, porque pocos nos comprenden a los chihuahuenses, pero están sufriendo estas temperaturas, no lo entienden en el resto del país. No saben lo que es ser pobre en temperaturas de 5 o 10 bajo cero. No se lo pueden imaginar. Imagínese usted un pobre en Tabasco o en el trópico. Tira un clip al agua con un cordón y saca un pescado. Y aquí, bueno, aquí ser pobre es doblemente pobre, porque hay que enfrentar estas temperaturas, enfrentar las enfermedades, la climatización del hogar, pequeño o grande, pero pues siempre con una temperatura tan cruel como la que estamos pasando. Y cuando es pequeño, es de cartón o es de una construcción precaria y sin ingresos suficientes, climatizar ese jacal, esa vivienda o esa pequeña casa resulta en un doble esfuerzo para conseguir el combustible y para enfrentar las enfermedades y tener el abrigo suficiente. Entonces, pues son situaciones que tenemos que plantear allá para que se nos entienda a los chihuahuenses que no estamos en una condición igual que los demás, que somos diferentes en el ambiente y que por lo mismo debe haber un factor de comprensión y de apoyo para los juarenses y para los chihuahuenses todos que sufrimos estas temperaturas como cada año y a veces con más agudeza, como es el caso de estos días. Muchísimas gracias y un abrazo. Oiga, senador, ¿y en el calor igual? En el calor igual. Viene la deshidratación, vienen La las sequía enfermedades. y todas las broncas que trae. Hay que pagar enormes cantidades para climatizar el hogar, porque a 40 grados a la sombra significa 50 o más grados al sol, y esa exposición de hogares, de personas a un clima tan inhóspito, bueno, tampoco nos lo entienden, porque es eso, esa temperatura y sin agua, y con la luz cara, sin la comprensión de que debe haber una tarifa que habremos de seguir luchando para que esto se nos atienda como una necesidad popular para la vida, no una necesidad por capricho o por hacer peticiones de rutina, porque al gobierno federal hay que estarle siempre pidiendo. No es esa la actitud del chihuahuense. La actitud del chihuahuense es: te pido que me comprendas, que no me cobres la luz, igual que lo haces en el centro del país, en donde tiene una temperatura templada, amable durante todo el año. Aquí es diferente.
Y bueno, en esto tendremos que seguir ahí, cuchillito de palo, insistiendo hasta que se tenga la comprensión y se nos dé esa condición de justicia, es decir, que se trate igual lo que es desigual, y a nosotros, por ser desiguales, que se nos trate en forma desigual, obviamente favorable. Muchas gracias, senador. Un abrazo. Gracias, buen día. Sí, buen día. 9 de la mañana con 45 minutos. Platicamos con el senador de la República, Patricio Martínez García, hoy a 12 años del atentado que sufrió y que hoy, pues, gracias a Dios está con 12 años de esta nueva segunda oportunidad.